Jennifer Lowry, residente de Los Ángeles, esperaba con ansias sus vacaciones a Cabo San Lucas, una ciudad turística de México en el extremo sur de la península de Baja California. Con más de 200,000 habitantes, es conocida por sus playas, restaurantes al aire libre y bares. Solo quería una aventura de fin de semana con dos grandes amigas. Solo una sencilla escapada, algo casual. ...3 de septiembre 2014, lo que comienza como una onda tropical al oeste de África se convierte en una tormenta poco organizada que atraviesa Centroamérica con lentitud. El Centro Nacional de Huracanes del Gobierno de Estados Unidos advierte la posibilidad de que esa tormenta se convierta en un área de baja presión al sur de México y luego en un ciclón tropical. ...3 de septiembre 2014. Ese día estuvimos disfrutando en la piscina y luego fuimos a la playa. Sí, solo escuchamos algunas conversaciones sobre eso, pero nada más. No hubo anuncios del hotel, nada. Ni siquiera el radar del clima mostraba indicadores de amenazas de un huracán en esa zona. Pero sí escuchamos rumores, aunque no iba en nuestra dirección. Así que disfrutamos nuestro día, fuimos a la playa, unas vacaciones cortas y felices. No había nada que indicara que había algo mal. El gran sistema de tormentas creció poco a poco hacia el oeste y se organizó de forma gradual en los días siguientes. Un aumento en las tormentas impulsó al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, a elevar la depresión tropical a categoría de tormenta tropical. Los vientos alcanzaron los 62 kilómetros por hora cuando se convirtió en tormenta tropical. Y le dieron un nombre en el Pacífico y el Atlántico. La Organización Meteorológica Mundial le dio un nombre a la tormenta. En este caso, le dieron el nombre de Odile, el día 9 de septiembre de 2014. Entonces Odile comenzó a hacerse notar. Había algunos rumores en el hotel sobre que la tormenta se estaba fortaleciendo y se dirigía hacia el este, es decir, hacia la península de Cabo. No había indicios de que sería una catástrofe. La tormenta había cambiado de rumbo con bastante rapidez y seguía girando hacia el este. Todavía no se dirigía a la península de Cabo. El sábado 12 de septiembre, algunas personas alrededor de la piscina comenzaron a hablar sobre la tormenta y escuchamos que algunos turistas conversaban y decían, se está formando un huracán en el borde del Pacífico. No era una amenaza en ese momento porque iba hacia el oeste, pero existía y había que prestarle atención. Pero en ese momento no lo consideramos, solo pensamos, es una tormenta, no pasa nada, estaremos bien. El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, indica que la tormenta pasa a ser un huracán el 13 de septiembre. Algunos de los huéspedes decían que no sería posible que hubiera una gran tormenta. Pero ni Jennifer ni los demás turistas en Cabo tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ...13 de septiembre 2014. Lo que comenzó como una onda tropical en la costa de África Occidental se extendió por el Océano Atlántico y Centroamérica. Al mismo tiempo, en el Océano Pacífico, una gran zona central de tormentas tomaba forma alrededor de un centro circundante. El Centro Nacional de Huracanes designa la tormenta como huracán Odile. El pronóstico inicial era que Odile iría al oeste, rodearía el océano y evitaría la tierra. En los hoteles de Cabo San Lucas se anuncia una alerta meteorológica menor.
Cuando comenzamos a escuchar los rumores y que ya se estaba acercando, nos emocionamos un poco, porque somos del sur de California y ahí el clima no es variado. El hecho de que una tormenta nos permitiría tener otro día libre y quedarnos en México era muy emocionante, pero es todo. No era nada peligroso ni aterrador. Caminamos por el hotel, tomamos fotos y todo nos parecía una novedad. Era muy emocionante y divertido. Y en ese momento, quizás estábamos un poco preocupadas, pero nada que nos hiciera temer por nuestras vidas o algo más. No era algo que ameritara nuestra preocupación. Sin duda, los científicos saben cómo se desarrolla un huracán, pero saben poco sobre lo que podría causar la tormenta. En ese punto todo era diversión y emoción. Algo muy tonto. No nos lo tomamos tan en serio como debimos, pero todos ahí decían que no iba a ser nada preocupante. Estaríamos bien, beberíamos cócteles, soportaríamos la tormenta y nos quedaríamos en el hotel. Comeríamos y veríamos películas. Nada de qué preocuparse. El huracán Odile se dirige a la ciudad turística de Cabo San Lucas en México. Los huéspedes extranjeros del hotel como Jennifer Lowry se percatan de las señales de advertencia de la catástrofe que se avecina. Estoy segura de que hasta ese momento no había visto lluvias y vientos tan intensos. Las nubes ahora tenían un aspecto siniestro. Se podía sentir la tensión en el ambiente, algo así. Había cierta electricidad en el ambiente. El personal del hotel corría por todos lados y hacían preparativos. Estaban tomando precauciones, tapaban las ventanas y bajaban las escotillas. Les daban informes a los huéspedes para mantenernos informados todo el tiempo. Las aerolíneas ya hablaban sobre cancelar los vuelos, así que debíamos empezar a notificarle a nuestras familias y a nuestros jefes sobre la posibilidad de que estaríamos atrapados un día o dos en el hotel. En ese entonces empezamos a sentir el pánico. Ya sentíamos que era de verdad algo serio. Los turísticos de Cabo San Lucas, en la punta de la estrecha y remota península de Baja California, unos 26,000 turistas extranjeros quedan varados. No tienen a dónde ir. En ese momento había vuelos en tierra o aviones en la pista del aeropuerto y los hacían dar vuelta. Todos los vuelos estaban varados. Alrededor de las 2 o 3 de la tarde, la marea comenzó a subir. Las olas llegaban hasta la orilla de la playa e incluso destruyeron algunos toldos. Y los vientos eran muy intensos. La lluvia también era muy intensa. Los trabajadores del hotel corrían por todos lados, intentaban ordenar todo y sacar el agua con rapidez del jardín porque se estaba inundando. Todos pueden resguardarse en sus habitaciones, pero si se sienten más seguros, bajen al salón de fiestas del hotel. Está justo en el centro, ahí hay un refugio. Acceso al refugio. En la madrugada del día 15 de septiembre, Odile llega a las costas de la península de Baja California. Odile se intensificó y pasó de depresión tropical a tormenta tropical. Tocó tierra en Cabo San Lucas como un huracán de categoría 3 con vientos de alrededor de 110 nudos o 200 kilómetros por hora o unas 127 millas. Jennifer y sus amigas deciden resguardarse de la tormenta en su habitación. La electricidad comenzó a fallar en nuestra habitación. Las bombillas titilaban hasta que se fue la luz al final. Todas gritábamos, un poco en realidad. Comenzamos a entrar en pánico porque todo se intensificó muy rápido. En ese punto había una oscuridad total. Toda la comunicación en ese momento cesó. Lo último que nuestros familiares o amigos escucharon fueron los mensajes en los que dijimos que las cosas estaban mal. Sabían dónde estábamos, pero quizás no sabrían más de nosotras. Comenzábamos a pensar que lo que creíamos que iba a ser diversión, juegos y un día más de vacaciones, podría convertirse sin duda en algo muy malo, justo por cómo las cosas se intensificaban. Las ventanas de la habitación comenzaron a temblar. Se podía sentir cómo nuestras extremidades se expandían por el cambio de la presión.
Del retrete y los lavabos comenzó a salir mucha agua. Comenzó a salir agua del retrete. Y también había escombros. Todo se sentía vacío. Y las ventanas temblaban cada vez más. Sin duda estábamos asustadas y pensando en qué haríamos. La tormenta sonaba como un tren de carga que golpeaba el hotel. Los ruidos que hacían las ventanas y se oían en las escaleras eran aterradores. Hubo un sonido proveniente de la escalera que nunca voy a poder olvidar. Fue el sonido más aterrador que escuché en toda mi vida. El huracán tocaba el hotel como su propio instrumento de viento. Una palmera se rompió y se estrelló contra la ventana. El agua se filtraba a la habitación por el vidrio y los paneles de vidrio de la ventana. En ese momento decidimos que debíamos ir al refugio. Las tres tuvimos que colaborar para abrir la puerta porque la presión era muy fuerte en ese momento. Entonces nos tomamos de las manos y corrimos. Jennifer y sus amigas se unen a los otros huéspedes en un refugio instalado en el salón de fiestas del hotel. Algunos huéspedes que lograron llegar por sus propios medios entraban sangrando y se desmayaban. Alrededor del 80 u 85% de las habitaciones y ventanas estaban destruidas. Hay historias sobre muebles que salían volando por la ventana, vidrios rotos. La gente que llegaba veía todo horrorizada, herida y ensangrentada. Una vez que vimos el pánico y la preocupación no solo de los huéspedes que experimentaron huracanes, sino del personal del hotel, fue cuando de verdad pensamos que no lo lograríamos. Era algo muy aterrador. 11 de la noche, la parte más peligrosa del huracán. La pared del ojo de Odile llega a la costa. La pared del ojo está cerca del océano, donde acechan los vientos más fuertes. Al extraer la energía del calor del agua, le da impulso al gigantesco monstruo sobre Cabo San Lucas. En cualquier momento las cosas se saldrían de control. Las puertas del salón de fiestas se desprenderían y eso nos succionaría. Y aunque parecía una locura, así se sentía. Los de mantenimiento y el personal del hotel inspeccionaban el techo a menudo para asegurarse de que no estaba a punto de salir volando. Diría que había mucha tensión en el ambiente. Tendríamos que esperar unas 4 o 5 horas en el salón de fiestas. Y luego de repente hubo mucho silencio. De verdad había mucho silencio y uno de los otros huéspedes tenía el radar del clima de su iPad y miró con la poca señal que había y dijo, estamos en el ojo. Y luego el personal del hotel comenzó a decir que nadie salga de aquí, esto aún no ha terminado. El silencio era aterrador. Puede ocurrir que el ojo del huracán pase por encima de una isla, por ejemplo. Entonces, el viento sopla y de repente se detiene durante 1 hora o 2 horas, por lo que se cree que ya terminó. Pero en realidad el ciclón sigue avanzando y de repente es la otra parte del ciclón la que está sobre la isla. Allí los vientos comienzan a soplar en la dirección contraria porque ya está del otro lado del ojo. Eso es en realidad algo muy devastador porque las casas, las instalaciones, etc. recibieron primero un viento muy intenso en una dirección y luego recibirán un viento igual de intenso en otra dirección. Entonces, todas las estructuras que pudieron soportar la primera parte de la pared van a derrumbarse durante el segundo paso. Después de que el ojo de la tormenta pasó y la pared trasera del huracán llegó, se sintió como una bomba estallando. Había vientos de 225 kilómetros por hora. El edificio se sacudió. Se sentía como si el edificio fuera a levantarse en el aire. Fue mucho más violento y aterrador que la primera mitad de la tormenta. Seguían entrando personas al salón de fiestas, las rescataban. Parecía que acabaran de despertar de una pesadilla. Fue bastante aterrador. Una pareja del sur de la Isla del Padre, que al principio estaban tranquilos y nos aseguraron que no pasaría nada malo porque ya ellos habían experimentado eso, estaban gritando y enloqueciendo de verdad. La mirada de ambos, la mirada de horror en sus rostros,
te hacía pensar, bien, esto es real. Incluso dijeron que nunca antes habían experimentado algo así. Todo el mundo estaba, de verdad, aterrado. Todos estábamos sentados y apoyados contra las paredes. No sabíamos qué esperar. Todo se intensificó, no lo sé. Todos tememos por nuestras vidas. ¿Qué pasará? ¿Sobreviviremos esta noche? Nadie sabía. Era todo un caos organizado, ¿puede ser? Nunca había sentido algo como eso en mi vida. En las primeras horas de la mañana del 16 de septiembre, después de pasar la noche en el salón de fiestas del hotel, los huéspedes se despiertan con un inquietante silencio afuera. El huracán Odile se había ido. A las 6 de la mañana, el personal del hotel comenzó a evaluar los daños y alrededor de las 8 más o menos, nos dejaron salir. Creo que nadie estaba preparado para lo que vimos. Fue como salir a un planeta por completo diferente. El hotel estaba destruido por completo. La fuerza de la tormenta causó daños muy graves. No hay palabras para describirlo, de verdad. En ese momento estaba sorprendida por lo que había pasado y el poder de este tipo de tormentas. Había muebles en la fuente del hotel, autos volteados. Era irreal. Nunca había visto algo como eso antes. Nuestra habitación era una de las que no estaba destruida. Podíamos volver si queríamos. Sin embargo, eso no significaba que era habitable. Aún había 8 centímetros de agua en el suelo. En las paredes había aguas negras y escombros que salieron del retrete. En realidad, no notamos sino hasta el día después de la tormenta lo grave que era la situación. Nos enteramos de que el aeropuerto estaba por completo destruido y el puerto estaba igual de mal. Las calles estaban inundadas y no había autos. Y muchas otras cosas. El rumor más fuerte era que no podríamos salir de ahí en al menos un mes, para que pudieran reparar el aeropuerto y optimizarlo para sacar a las personas. El solo pensar en estar ahí un mes era, no lo sé. Pensábamos, bien, ¿qué haremos con la comida y el agua? Nuestras familias pensarán que estamos muertas. Había muchos pensamientos en nuestras cabezas, era aterrador. Pero Odile se había ido. Sin embargo, la tormenta no había terminado. Bien, el ciclón se va a mover. Y podría morir de 2 formas. La primera forma es si llega a tierra. Si llega a tierra, ya no va a estar sobre la fuente de energía que se encarga de alimentarlo. Como resultado, va a comenzar a mermar su intensidad. Y la segunda forma sería si encuentra regiones de la atmósfera en las que haya una fuerte cortante de viento. Podríamos ver el ciclón como un tubo. Y la cima del ciclón no debería separarse del fondo, de otro modo se va a debilitar, morirá. Además, si un ciclón se encuentra con áreas en las que haya algunas cortantes, entonces eso podría lograr que se haga menos intenso. Cabo San Lucas. Odile se debilitó tras pasar por la península de Baja California. Atravesó el Golfo de California con lluvias que llegaban hasta Arizona y Nuevo México, donde terminó como tormenta tropical. En total, Odile mató a 18 personas y dejó más de $1.000 millones en daños durante sus 9 días. Lo que hizo a esta tormenta única fue la rapidez con la que se intensificó. Cambió de dirección, tomando a todos por sorpresa. Odile se movía de forma errática. Era difícil pronosticar su trayecto. Hubo muchas incógnitas con esta tormenta. Todos los modelos al principio sugerían que la tormenta se quedaría en el océano. Cuando un huracán se forma en el oeste de Estados Unidos, se mueve hacia el oeste, es decir, va hacia el océano, hacia Hawái. No suele recorrer Estados Unidos o México. Por eso Odile fue un huracán inusual. Odile fue muy inusual. Fue solo el tercer gran huracán de categoría 3 o superior que azotó la península de Baja California. Algo bastante raro en esa parte del mundo. No suelen ocurrir huracanes de mayor importancia.
En Cabo San Lucas racionaron los alimentos y el agua. El ejército mexicano hizo entregas de alimentos para los locales. A los huéspedes del complejo les preocupaba que sus amigos y familiares temieran lo peor al no tener noticias. Lo primero que pensamos fue en contactar a nuestras familias e intentar reservar nuestros vuelos. Queríamos irnos de ahí pronto. Eso queríamos. La señal se fue por completo. Después de 4 días varados en el complejo turístico, la espera termina. Por fin volverían a casa. Se decía que algunas de las aerolíneas comerciales habían empezado a hacer misiones de rescate. Todo lo que sabíamos era que íbamos a ir al aeropuerto, esperar en la pista, subir al avión e irnos. Ni siquiera había un aeropuerto real, era solo una pista. Habían despejado lo suficiente la pista del aeropuerto como para permitir el despegue de los aviones. Una vez que bajamos por la pista y nos pusimos en marcha, todo el mundo empezó a aplaudir. Todos vitoreaban y lloraban. Genial, nosotros volveríamos a casa, a nuestras vidas de primer mundo. Pero ahí en ese lugar, todo quedó destruido, no quedó nada. Muchos de los turistas, ahora sobrevivientes, crearon un fondo para ayudar a la comunidad de Cabo San Lucas con la reconstrucción. La impredecible naturaleza del huracán Odile probó que los científicos aún necesitan saber más sobre estas tormentas. Los huracanes, los ciclones, son términos que todo el mundo conoce. Todos hemos visto imágenes de satélite de ciclones, hemos escuchado sobre ellos en los medios, pero es algo que los investigadores aún no entienden del todo. Eso hace que sea más difícil predecir qué va a pasar con ellos con el cambio climático. Es un asunto muy complejo. Está en discusión si el cambio climático producirá más huracanes en el futuro o no. En general, los modelos sugieren que el número de huracanes puede no cambiar, pero los huracanes que se formen pueden tener una tendencia a ser más fuertes. En cuanto a la influencia del cambio climático en la trayectoria de los ciclones tropicales, en su tamaño, en su velocidad de desplazamiento, no hay una respuesta clara al respecto. Es decir, las previsiones por el momento son muy diferentes para poder ser concluyentes en este asunto. Pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que esta fuerza destructiva de la naturaleza solo empeorará y será más impredecible. Los últimos descubrimientos muestran que la velocidad de avance de los huracanes disminuye a medida que la temperatura promedio mundial es más cálida. Cuando los huracanes se detienen, producen fuertes lluvias y graves inundaciones porque el nivel de agua sube a niveles inusuales.